Bueno, queridos estudiantes, hoy vamos a entrar en un momento de reflexión acerca de esa relación que hay entre humanismo y personalismo. Pero antes quiero hacer una reflexión o quiero llegar a algunas eh, anotaciones frente al tema de la libertad. Entonces he puesto una pregunta: ¿existe la libertad? Que es una pregunta que sigue siendo vigente, legítima, y que tiene que ver mucho con algunas corrientes filosóficas que han hecho una reflexión en torno, bueno, la libertad sí existe porque eh, hay un condicionamiento, hay un determinismo que implica que el hombre sea libre o que dice que no lo sea, ¿cierto? Entonces, bueno, el determinismo, por ejemplo, dice que el ser humano no es libre, está siempre condicionado por varios factores físicos, biológicos, sociales, educativos o educacionales, teológicos. Incluso algunos creen, algunos consideran que el destino está escrito por algún dios, por ejemplo. Entonces hay una especie como de imperativo divino sobre la vida de las personas. Algunos dicen que, bueno, que la libertad tiene que ver más con el desarrollo educativo de las personas y que en la medida en que las personas estén educadas, pues en esa medida van a ser mucho más libres. Bueno, esto suena de alguna manera un poco interesante, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente una persona que sea educada puede tener decisiones completamente libres, ¿verdad? Bueno, también que hay un condicionamiento social y que hay un estado natural, por ejemplo, en el caso de Rousseau, un estado biológico, un estado natural primitivo en el cual el hombre era auténticamente libre, pero debido al condicionamiento social, entonces hemos hecho o hemos tenido este cambio, hemos tenido esta pérdida de la libertad personal. En fin, esto es una posición. Hay una posición indeterminista que defiende la posibilidad de tomar decisiones libres, porque para estos pensadores o para estas corrientes, la conducta humana es imprevisible. Bueno, esto es muy interesante porque tendríamos que conciliar estas dos partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice Kant que no existiera la libertad o no existiera la libertad, la moral, ni sería posible, ni tendría sentido. Eh, pero también va a decir, eh, perdón, que si no existiera la libertad, qué pena lo leí mal, si no existiera la libertad, la moral, ni sería posible ni tendría sentido, porque no habría la posibilidad de hacer actos completamente morales, porque un acto moral es un acto libre, ¿cierto? Y Sartre, en esa obra tan interesante, A Puerta Cerrada, llega a afirmar que estamos condenados a la libertad, que somos condenados a ser libres y que somos condenados a estar eligiendo siempre, ¿verdad? Entonces, para algunos hay un indeterminismo de la naturaleza humana, lo que permite que haya, por tanto, una posibilidad de libertad. Hay una película muy interesante al respecto de esta temática. La película se llama El abogado del diablo, que tiene que ver justamente con el libre albedrío y que tiene que ver con esta toma de decisiones. Es muy interesante, bueno, y para los estudiantes de Derecho es muy recomendada, pero también para los estudiantes de Humanismo Digital. Eh, la libertad condicionada es como el punto medio en el cual podemos hacer una especie de inflexión o una especie de, de punto medio. No somos totalmente libres ni estamos totalmente condicionados, ¿no? Las circunstancias nos condicionan, pero dentro de esos márgenes podemos llevar a cabo acciones libres, ¿no? Es decir, esto es muy propio, por ejemplo, del pensamiento de Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que era un filósofo español. Decía que yo soy yo y mis circunstancias, yo no elijo las circunstancias las tengo, pero yo sí puedo elegir la manera de moverme dentro de esas circunstancias. No es lo mismo que el caso que hemos puesto de un chico que viene, por ejemplo, o dos estos chicos que vienen de una comuna, por ejemplo.
y de una comuna marginal, eh, de las periferias de la ciudad que están bajo las mismas circunstancias de pobreza, de miseria incluso, de violencia, y entonces un chico decide ir a la universidad, pero otro decide seguir el camino que muchos de esos chicos han decidido, ¿cierto? La circunstancia es la misma, de alguna manera, pero la manera en cómo se asumen pues es completamente diferente, ¿cierto? Somos seres éticos y morales porque somos seres libres. Si no tuviéramos esa libertad, pues no pudiéramos eh, entender esta naturaleza nuestra, ¿verdad? Hay una relación entre libertad y responsabilidad. Yo quiero hacer una aclaración. Esta relación es una relación cristiana, es decir, el primero que va a hablar de la libertad como responsabilidad es un autor cristiano, es Agustín de Hipona, un obispo africano, un santo de la Iglesia Católica, y Agustín de Hipona propone que no hay un acto auténticamente libre si ese acto no es responsable. Es decir, todo acto de libertad conlleva unas consecuencias de las cuales yo tengo que ser responsable o con las cuales yo tengo que habérmelas. Entonces, ser responsable es ser capaz de responder, de rendir cuentas de nuestros actos. Los animales responden, pero uh, fijados por sus instintos. Nosotros, en cambio, tenemos que responder de nuestros actos, ¿verdad? Eh, aquí la culpa no la tiene el demonio, aquí la culpa no la tiene otro tipo de fuerzas, sino que yo soy responsable de mis propios actos. Entonces, el crecimiento incluso en la libertad es la manera en cómo nos vamos haciendo responsables, cómo vamos asumiendo responsabilidades. Hoy en día se plantea en el plano de la ética como responsabilidad ante lo frágil. Esto es muy interesante, ante las víctimas de la historia y ante el medio ambiente. Eh, es decir, que hay una responsabilidad ecológica, hay una responsabilidad histórica, hay una responsabilidad de nuestros actos y hay una responsabilidad muy fuerte frente y en este caso nos sirve como punto de reflexión para nuestra clase frente a la información, ¿no? Eh, Aquí vale la pena mencionar el caso de de las eh, de las reflexiones que ustedes hicieron en torno al Cineforo. Creo que hay unos aportes grandísimos en el análisis que se logró hacer de esta película tan fascinante, donde se ve lo expuestos que estamos y la manera como podemos comprometer nuestra libertad personal a partir, desde luego, de lo que ustedes pudieron analizar a través de esos tres casos, de esos tres personajes o de esos tres casos de los personajes que aparecen en esta película tan fascinante. Bien, vamos entonces ahora sí a entrar en esta relación que hay entre el humanismo y el personalismo. Es decir, ¿cuál es esa relación? Vamos a hacer una reflexión sobre algunos autores en este caso, muy interesantes. Vamos a tratar de, de poder llegar a unos consensos. Entonces vamos a comenzar en este punto. Bien, el primero que quiero que reflexionen o el primer autor en el que quiero que tengamos nuestra reflexión es el de Jacques Maritain. Él es un interesantísimo filósofo eh, francés. Se convirtió al catolicismo cuando tenía 24 años, estudió a Santo Tomás de Aquino. Eh, pero bueno, lo interesante de él es, miren, él nace entre el siglo XIX y mediados, un poco más de mediados, y la tercera parte del siglo XX. Por tanto, fue un hombre que le tocó vivir de una manera consciente todo el proceso de comienzos del siglo XX, es decir, desde el surgimiento del espíritu nacionalista y de la conformación de los estados nacionales modernos hasta los totalitarismos que se presentaron en el siglo XX.
Por eso, parte de una crítica de la antropología que está detrás del marxismo totalitarista, cuya expresión más fuerte del marxismo, eh, eh, o no más fuerte, probablemente haya otro tipo de expresiones que no se hayan podido concretar, sino que digamos que la expresión más representativa del marxismo totalitarista pues fue la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, y del individualismo liberal, cuyo mayor exponente es pues, Norteamérica, ¿cierto? Entonces, para él, el hombre, más que individuo, es persona. Esto es muy interesante. Eh, en el siglo XX hay una profunda necesidad del personalismo, es decir, de rescatar, de reflexionar en torno a la persona, ¿cierto? Para él la persona es un ser abierto a las relaciones con los demás hombres y con Dios, es un ser capaz de amar, un ser capaz de poseerse y de donarse, de entregarse. Afirma que la sociedad no es solo la suma o agregación o acumulación de individuos, sino que es una comunidad de personas en la que se ha de respetar la dignidad de todo ser humano. Bien, yo quiero hacer unas aclaraciones al respecto. La primera aclaración es que el concepto de persona es un concepto netamente cristiano. El origen de la palabra persona es el griego prosopon, que significa máscara, que era la máscara que usaban los actores griegos que se ponían para la comedia y para la tragedia en el teatro griego. Sin embargo, la palabra fue evolucionando y luego se va a acercar un poco más cuando se habla de prosopon, o sea, de persona, que es como la traducción luego del griego al latín, se va a referir directamente a la fachada de una casa, por ejemplo. ¿No? Y luego, desde luego, se va a ir configurando a lo que es el rostro, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de nosotros identificarnos? Esto es muy interesante. ¿De qué manera nosotros nos identificamos eh, como persona? Pues a partir del carnet o de la cédula que tiene la imagen de nuestro rostro, ¿verdad? Es decir, esto eh, lo que hace es justamente ponernos de frente, es decir, la persona se representa a través del rostro, ¿verdad? Pero la persona es mucho más allá del rostro. ¿No? El rostro se convierte en una especie de vehículo, en una especie de vínculo, en una especie de comunicación. Y bueno, ese es como el origen de la palabra persona. Desde luego, el cristianismo va a ser una reflexión, la primera reflexión no va a ser sobre la persona humana, sino sobre las tres divinas personas, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a partir de allí se va a desprender el concepto de persona. Sigamos aquí reflexionando, esto como para hacer una aclaración frente al concepto de persona, ¿verdad? Sigamos con este hombre tan maravilloso, con Jacques Maritain, o Maritain, según Maritain, a partir del Renacimiento, miren, volvemos otra vez al tema del Renacimiento, esto es muy importante, el hombre comienza a ver su propio destino y su propia libertad, eh, desligada ya de todo vínculo con Dios. A él solo se le compete ya crear su propio destino, es decir, el hombre es dueño, cada mortal es dueño de su propio destino, de su propia vida. Mediante un saber dominador que absorbe en sí mismo y que supera toda necesidad en la conducta de su propia vida y en el funcionamiento de la gran máquina del universo, abandonada a merced del determinismo geométrico. Eso lo dice él en su obra El humanismo integral. El fin propio de la sociedad es el desarrollo de todos los ciudadanos como personas, es decir, esta debería ser entonces la función del Estado. Un Estado democrático que debe permitir que todas las personas se desarrollen como personas, que todos los individuos que conforman la sociedad se desarrollen como ciudadanos, pero sobre todo como personas. Ahora, ¿qué es la persona? La persona es una definición bastante abstracta filosóficamente. Severino Boecio, por allá en el siglo VIII, dijo que la persona era una sustancia individual de naturaleza racional, ¿verdad? Muchos han dicho, bueno, esta definición es muy interesante, pero es inapropiada porque en últimas una sustancia individual de naturaleza racional es una cosa eh, única, porque es individual, pero que piensa, ¿no? Entonces, pero resulta que
la categoría de sustancia cuando se aplica a las personas no encaja. La sustancia se aplica muy bien a las cosas físicas, pero la persona no es una cosa, no es un qué, la persona es un quién, es un quién, es muy interesante. Julián María tiene una reflexión muy bacana que se llama persona y él dice lo siguiente: si alguien toca a la puerta, si alguien toca a la puerta, entonces generalmente uno va a decir, ¿quién? ¿Quién llama a la puerta? Y entonces el otro va a decir, yo. Y ese yo que tiene un sonido, que tiene una familiaridad, entonces uno llega y le abre la puerta, ¿verdad? Ese yo uno lo reconoce como persona. Dice Maritain que el cristianismo tiene la fuerza. Como les decía, estos son conceptos cristianos. La fuerza verdadera para crear una auténtica y plena comunión de personas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el relato cristiano nos va a decir que todos somos hijos del mismo Dios, que todos hacemos parte de este mismo universo y que Dios es nuestro Padre y es el Padre común de todos y por tanto todos somos hermanos, ¿verdad? Entonces, Maritain es el enemigo de todos los estatalismos y defiende la democracia. La democracia para él es la mejor forma, la mejor manera, la mejor expresión política del humanismo, que es como en últimas el tema de reflexión hacia el cual nos vamos a dirigir esta semana y la otra con la película que estamos analizando y con lo que la actividad del taller que ustedes van a realizar, que en verdad son respuesta a 4 preguntas, que ya se encuentra y que tienen que hacer a partir de El Gran Hackeo, que es el último documental de Netflix sobre el control de la Big Data y de cómo se convirtió esto en la manera o en el trabajo para que se diera el Brexit en Inglaterra y Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Pero bueno, eso es el paréntesis. Sigamos con uno de mis filósofos franceses favoritos, Gabriel Marcel. Gabriel Marcel es un filósofo existencialista francés, él, también otro convertido al catolicismo cuando tenía unos 40 años, ya mayor. Eh, es el primero en plantear que existe un personalismo dentro del humanismo cristiano. Entonces, para él el hombre es un ser que puede crecer en la dirección del ser o en la dirección del tener. Cuando crece teniendo más cosas, o sea, puede crecer en 2 direcciones, o teniendo más cosas o siendo más, ¿cierto? Pero si el hombre crece en el ser, esto se evidencia cuando aumenta sus relaciones humanas, es decir, cuando sus relaciones comienzan a ser auténticamente humanas. Ahora, el hombre se siente cómodo relacionándose con las cosas. Nosotros nos sentimos cómodos. Es más, esa comodidad de relacionarnos con las cosas, pues es lo que nos ha llevado en últimas a la creación de tantos artefactos, ¿no? Es decir, una de las habilidades del Homo habilis es justamente la posibilidad de instrumentalizar la naturaleza a través de las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en la medida en que yo me relacione solamente con las cosas, yo voy cosificando el resto de relaciones. Y las relaciones que puedo ir teniendo con las cosas que son relaciones cosificadas, las puedo llevar al plano de la vida humana. Entonces, mis relaciones pueden estar en función siempre o del beneficio con el otro o de la instrumentalización del otro, que es mucho más grave, ¿no? Pero bueno, el hombre es un ser en un mundo de relaciones espirituales, las más importantes de las cuales, de todas las relaciones espirituales, es el amor. Todo lo que tenga que ver con el amor para Marcel es una relación de carácter espiritual. Es decir, no espiritual, no entiéndase por espiritual, no la realidad de cosas abstractas que están por allá en el cielo, en el topos uranos, desencarnadas. No, cuando él habla de relaciones espirituales está hablando de relaciones que son trascendentes, que van más allá, entre las cuales está el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre puede desnaturalizar las relaciones, la manera de relacionarse con las personas. Lo dije hace un momento, como si fueran cosas, ¿no?
y las cosas se poseen, las cosas se utilizan, las cosas se aumentan, las cosas se dominan, las cosas se instrumentalizan. Entonces, en la medida en que el hombre ama, pues esta desnaturalización de las relaciones y de las cosas lo va a hacer auténticamente más humano. En esta medida, pues yo creo que está claro el panorama, ¿cierto? ¿De qué manera nos humanizamos? Y esta es como una de las primeras conclusiones que tenemos de este encuentro. Pues nosotros nos humanizamos en la medida en que nos relacionamos, no como individuos, no como sujetos de Estado, sino como personas. Cuanto más intensa es nuestra relación con otros seres humanos, y con Dios, nuestra personalidad se hace más auténtica y profunda. Miren la riqueza de lo que nos dice Marcel. Esto es increíble, ¿cierto? Es bellísimo. En la medida en que intensificamos nuestra relación con los otros, pero a ver, ¿de qué manera se intensifican las relaciones? Hay muchas maneras de intensificar las relaciones. Esto no se refiere solamente a las relaciones emocionales, sino que está hablando directamente a las relaciones personales, es decir, a las relaciones de amistad, a las relaciones de camaradería, a las relaciones de trabajo, a las relaciones de compañerismo, es decir, a todo el tejido de relaciones que podemos construir. Dice Marcel que el amor es la relación personal entre un yo y un tú, que se convierte en un nosotros. Mediante el amor, el amante capta al amado como participante en una presencia indefectible. Yo me afirmo como persona en la medida en que creo realmente en la existencia de los otros. Eso lo dice en su libro Homo Viator, o sea, el hombre viajero, de 1944. Es un libro precioso, lo escribe al finalizar, miren, la Segunda Guerra Mundial. Y es justamente en ese momento de la Segunda Guerra Mundial donde se afirma esa necesidad de poder establecer este tipo de vínculos con los otros, ¿verdad? En esa medida, pues nuestra sociedad, o sea, esto es bellísimo. Si esto se lograra poner en práctica, ustedes imagínense hacia dónde podría ir nuestra sociedad. Bien, vamos a hablar del otro, de este hombre francés, pero de origen judío, Manuel Munier. A él se le considera, este es el que se le considera el padre del personalismo, prácticamente. Eh, Fue el fundador de la revista Sprit, cuyo objetivo pues era hacer reflexiones filosóficas sobre los fundamentos espirituales de la Europa contemporánea, ¿cierto? Eh, a él se le debe la expresión de cristianismo, de personalismo cristiano para referirse a los ideales de su movimiento. Llamamos personalistas a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo. Entonces, Emmanuel Munier va a centrar toda la reflexión y toda su fuerza. Emmanuel Munier va a ser un crítico también de los sistemas totalitaristas que afectan y que destruyen a la persona, ¿no? Es decir, esta reflexión tiene que ver con los totalitarismos, pero también tiene que ver con el liberalismo, ¿cierto? Es un crítico tanto del fascismo como del marxismo. Eh, y su crítica más aguda y original se dirige al individualismo liberal. Eh, aquí tenemos una especie como de conflicto frente a lo que es el relato liberal, ¿no? El relato liberal podemos entenderlo de muchas maneras. Yo quiero aquí, por ejemplo, hacerles una breve lectura. En el capítulo 3 del libro 21 lecciones para el siglo XXI dice, y quiero hacer esta lectura para contrastarlo con este pensamiento que tiene Emmanuel Munier. Dice, el relato liberal considera la libertad humana el valor más importante. Aduce que toda autoridad surge en el último término del libre albedrío de los individuos humanos,
que se expresa en sus sentimientos, deseos y opciones. En política, el liberalismo cree que el votante sabe lo que le conviene. Por tanto, defiende las elecciones democráticas. Bueno, no necesariamente, ¿cierto? El que vota sabe lo que quiere. En economía, el liberalismo mantiene que el cliente siempre tiene la razón, por tanto, da la bienvenida a los principios del mercado libre. Pero recuerden ustedes también que es justamente el, la, la publicidad la que es el motor de esta forma económica y que la publicidad altera de alguna manera la libertad personal. En cuestiones personales, el liberalismo anima a las personas a que se escuchen a sí mismas, a que sean fieles a sí mismas y a que sigan los dictados de su corazón, siempre y cuando no vulneren las libertades de los demás. Esta libertad personal queda consagrada en los derechos humanos, que es como, digamos que el mayor recinto, ¿no? El lugar más sagrado de la persona humana está ahí, justamente en esa libertad personal, en esa conciencia manifiesta, ¿verdad? Bueno, quería leerles este fragmento, hay otros más interesantes, pero quería decirles esto en relación al liberalismo, ¿no? Entonces, bueno, el individualismo que promueve el liberalismo es fuertemente criticado por Emmanuel Mounier. Bueno, mantiene que la persona se mide por sus actos. Así dice, la persona se gana perdiéndose, se posee dándose. Expresiones con evidente resonancia evangélica, ¿no? Es decir, esto suena mucho a los evangelios, es decir, eh, eh, suena mucho a Cristo cuando dice, bueno, es que ustedes no me quitan la vida, yo la doy, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto abundante, por ejemplo. O el hecho de que hay más alegría en dar que en recibir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto pues es parte de la, digamos que de los fundamentos cristianos que son preciosos, que son bellísimos. Yo creo que hay una gran riqueza todavía que se debe explorar aún más dentro de los textos evangélicos, está claro, eh, y que cabría hacer otras reflexiones, por ejemplo, frente al tema del humanismo cristiano, del cual se derivan todos los humanismos, pero que en el momento pues no es lo más, no es lo más adecuado, pero se podría pensar, ¿cierto? Y por último, critica la masificación y despersonalización de las sociedades modernas. Las sociedades modernas, y eso lo vimos cuando en nuestro encuentro, en nuestro segundo encuentro, cuando hablamos del paso de la tradición oral a la tradición escrita, en ese momento del renacimiento, cuando pasamos del libro, del texto escrito, y pasamos y dimos ese paso del texto a los medios audiovisuales, en esa transición de los estados modernos, las sociedades se masifican. Nos convertimos en las sociedades de los más medias y estas sociedades lo que van a hacer es la despersonalización. Nuestro compañero en el chat nos hablaba ahorita, mencionaba una película muy interesante que se llama V de Venganza o V de Vendetta, y justamente hace referencia a eso, ¿no? A la masificación, al control, al proceso de despersonalización de la sociedad moderna mediante el uso de los más medios, ¿verdad? Bueno, esto era un paréntesis para referir al comentario que hizo nuestro compañero aquí en el chat. Sigamos. Julián Marías es uno de los filósofos al que más me he dedicado yo a leer, es un filósofo español, fue discípulo de José Ortega y Gasset. Yo creo que es una de las expresiones más interesantes del personalismo español. Sus libros son sumamente increíbles. Su texto cumbre se conoce como la antropología filosófica. Eh, mm, Perdón, esta es la antropología metafísica. Qué pena, está mal, lo digité mal. Es antropología metafísica. Eh, que por cierto, pues hoy se los voy a recomendar para que se los voy a mostrar ahora para que lo lean. Su punto de partida es la vida personal de cada sujeto.
En este texto, Julián Marías nos dice, por ejemplo, en Antropología Metafísica, que la persona aparece como un ser narrativo, es decir, es un ser del relato, es un ser de la palabra. Esto ya lo han dicho otros. Eh, Heidegger dice que el hombre es el pastor de la palabra, por ejemplo. Pero cuando decimos que es un ser narrativo es porque la narración, la ficción hace parte de la realidad de la persona. Es un ser futurizo, es decir, con tensión al futuro, es un ser proyecto, es decir, la persona siempre se está realizando. El ser humano siempre está en constante realización, no está dado, no está determinado, no está quieto, no es un ser estático, no es como el animal, como el tigre. El tigre es un animal formidable, por ejemplo, pero es un tigre, es decir, no va a ser otra cosa la persona, no, la persona es una realidad futuriza, es decir, con tendencia al futuro, es real, es presente, pero sobre todo también es imaginativa, porque el futuro siempre se está imaginando. Es un ser corporal, es decir, Marías dice, persona es un alguien corporal, es un quién corporal. Es decir, el cuerpo es una manera de estar instalados. Estamos instalados en el cuerpo, somos una realidad corporal, somos una realidad encarnada. La persona es un ser sexuado, es decir, la sexualidad hace parte de esa parcela que llamamos la persona. Eh, Diverso como hombre y como mujer. Eh, bueno, Marías no habla de otras formas de lo que llamamos hoy el género. Él no lo habla muy abiertamente. Bueno, yo me imagino que fue por la condición histórica en la cual él nace y en España que le tocó. Pero hoy en día se tendría que hacer otro tipo de reflexiones frente lo que es lo sexuado, ¿no? Porque para María una cosa es el sexo y otra cosa es la condición sexuada. Pero bueno, eh, en, pero con capacidad de enamorarse. Para Marías es uno de los pocos filósofos que hace reflexiones sobre el enamoramiento, por ejemplo, y con la pretensión y el afán de la inmortalidad, esa necesidad que tenemos los seres humanos siempre de no morirnos, de no quedarnos, de no eh, acabarnos allí, sino que siempre estar en esa dinámica de ir más allá y por tanto en esa sed, en esa búsqueda de la inmortalidad. Cada uno es responsable de su propia historia personal y social. Somos responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos con nuestras vidas. Eso es, nos lo dice Julián Marías. Ahora sí, pasemos a la parte de las preguntas, inquietudes y sugerencias. Mientras tanto, voy a abrir aquí el chat. Bueno, aquí tenemos preguntas. Dice, el taller del documental dice que es en grupo, sí, pero también se puede hacer en individual. Bueno, la vez anterior hicimos el taller en la actividad que hicimos de interrelacionando los humanismos, pues lo hicimos máximo de 4, ¿cierto? Entonces, si lo van a hacer en grupos de 4, me parece perfecto. Si lo hacen en grupos de 3, bien. Es más fácil para ustedes y es más fácil para mí calificarlo, pero si lo vas a hacer de manera individual, no hay ningún problema también. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Eh, ¿Tienen preguntas en relación al tema? Mientras van pensando las preguntas, voy a establecer la cámara un momento para mostrarles los libros que les voy a recomendar en el día de hoy. Así que un momento, por favor. A ver sus preguntas, sus inquietudes. Voy a leerles una partecita aquí de esta reflexión sobre la libertad que quería leerles y que me llamó mucho la atención. Sobre todo que lo tengamos en cuenta en este mes de elecciones, ¿no? Dice, sigo en la reflexión de lo que es la libertad y la página 67 donde dice lo siguiente. Me tomé el atrevimiento de subrayarlo y de dejarlo aquí. Dice, los sentimientos guían no solo a los votantes, sino también a los líderes. Es lo interesante de conocer nuestros sentimientos y de saber cuál es como el origen de esto, ¿cierto? En el referéndum sobre el Brexit en el 2016, la campaña del Leave estaba encabezada a la vez por Boris Johnson y Michael Gove.
tras la dimisión de David Cameron. Gove apoyó inicialmente a Johnson para el puesto de primer ministro, pero en el último minuto Gove declaró que Johnson era inadecuado para el cargo y anunció su propia intención de presentarse para el puesto. La acción de Gove, que acabó con las opciones de Johnson, se describió como un asesinato político maquiavélico. Es decir, eso lo dijeron los medios, ¿verdad? Pero Gove defendió su conducta recurriendo a sus sentimientos al explicar. Dice, en cada fase de mi vida política me he hecho una misma pregunta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué me dice el corazón? Esta es la razón por la que, según Gove, luchó con tanto ahínco para el Brexit, o sea, para la separación de Inglaterra del resto de la Unión Europea, ¿no? Y por la que se sintió obligado a traicionar a su antiguo aliado Boris Johnson y a competir él mismo por la posición de macho alfa, porque su corazón le dijo que lo hiciera. Esta confianza en el corazón puede ser el talón de Aquiles de la democracia liberal, porque una vez que alguien, ya sea en Pekín o en San Francisco, disponga de la capacidad tecnológica para acceder al corazón humano y manipularlo, la política democrática se transformará en un espectáculo de títeres emocionales. Entonces yo creo que es importante hacer una reflexión sobre nuestros sentimientos, sobre todo ahora que se están levantando esas polvaredas sentimentales, emocionales de la política, ¿no? Y que salen algunos mesías que lo sienten desde lo más profundo de su corazón de querer cambiar la realidad política de nuestro país y combatir la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice Marcela Escobar, a ver, yo voy a leer lo que dice Marcela antes de que, dice, la verdad son muy interesantes los temas, lo que yo siento es que me falta leer mucho para obtener más conocimiento y poder aportar. Yo, Marcela, a todos nos hace falta mucha lectura. En sí, lo que se busca es alcanzar el crecimiento personal en el servicio, fortaleciendo mi ser al servicio de los otros. Sí, eso busca el humanismo personalista, sí, desde luego. El humanismo personalista dice que en la medida en que yo logro entender al otro como persona, me entiendo a mí mismo. Y en la medida en que yo logro interactuar y ponerme al servicio del otro, donarme, entregarme, yo soy. Muy bien. Dice Jennifer, una pregunta más, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlo por su intervención dentro del foro de filosofía. ¡Ay, estuviste en Estoa! Ah, vaya. Ay, Jennifer, bueno, muchas gracias. En serio que... Ah, bueno, Jennifer me mandó esto privado, yo lo estoy haciendo público. Muchas gracias, qué pena, no había podido identificar. Pero bueno, muchas gracias por lo que me dicen. Voy a poner la cámara para recomendarle los libros. El de Julián Marías, a ver dónde están los libros aquí, pero no veo si puedo, a ver, vamos a ver dónde podemos ver aquí. No sé si alcanzan a verlo, no tengo acceso. A ver si, ay, porque esto no me deja. Sí, bueno, ahí lo tienen. Antropología metafísica de Julián Marías, este es pues, mi filósofo favorito, o el que dedica mucho a leer, pero tengo otro libro que quiero recomendarles, sobre todo que habla mucho de lo que hemos estado reflexionando en el día de hoy. Se llama La tentación de la inocencia de Pascal Bruckner. A ver, les hago una breve radiografía del libro. La tentación de la inocencia de Pascal Bruckner es un libro en el cual este filósofo francés nos hace un conjunto de ensayos y nos dice por qué hay una tentación de la sociedad ahora de infantilizar todo, incluso ella misma. Es decir, ¿qué pasó? Entonces Pascal nos dice, bueno, lo que pasa es que matamos a Dios. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, nos quedamos sin Dios, pero también matamos al rey. Entonces quedamos profundamente solos y ante esa soledad tenemos la tentación de volver a la inocencia perdida, de volver a ser niños. Y por eso eh, toda la idolatría que tenemos frente a los niños, frente a Disneylandia, frente a todo lo que es infantil y frente a todo lo que tiene que ver con ese tipo de expresiones. Es un libro recomendadísimo para nuestros tiempos de reflexión. Bueno,
Nos dice para todos aquí que se entrega, eh, bueno, Julián nos dice que se entrega al servicio, pero veo que abusan de la buena voluntad y claro, yo creo que lo que te da mal genio no es no es el servicio, sino el abuso, ¿cierto? Es decir, sí, yo creo que hay que buscar el equilibrio y el equilibrio es buscar el punto medio, porque es que la otra cosa es que también podemos confundir el servicio con el servilismo y esto es muy peligroso. Y la idea es justamente mantener el equilibrio, es decir, ni irnos por las ramas, ni irnos por los extremos, ni volvernos indiferentes frente a las necesidades del otro, pero tampoco el asistencialismo. Hay una de las cosas que tenemos que superar como país y es justamente eso, ¿verdad? El asistencialismo, el servicio es para afirmar la dignidad del otro y afirmar mi propia dignidad, pero si en el servicio mi dignidad se compromete, entonces tenemos un problema para reflexionar aquí. Bueno, voy a mirar entonces. Son en este momento las 8:15. Voy a dar por terminada la conferencia por hoy, debido a que tengo otra seguida con los otros nuevos grupos de humanismo. Pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Voy a poner de nuevo la cámara para despedirme, agradecerles profundamente todo el esfuerzo, la asistencia. Muchas gracias a los participantes, a los que han participado con sus preguntas, con sus inquietudes. Ya saben que seguimos en contacto y que se nos está acabando este tiempo, entonces hay que disfrutarlo al máximo. Muchas gracias para todos, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao.